¿A quién no le gustan los desastres naturales? Y me refiero en Minecraft, no en la vida real, ahí es horrible. Los desastres naturales le dan más realismo a tu mundo de Minecraft, y con este addon podrás acceder a diversos de ellos: ventiscas, tornados, terremotos, un sinfín de desastres que te introducirá a la verdadera supervivencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lobox y hoy te voy a mostrar el addon de desastres naturales, el cual puedes encontrar en la Marketplace de Minecraft. Cuando instales este addon se te darán automáticamente dos artículos: la guía de desastres demenciales y el controlador de desastres. El controlador de desastres demenciales nos permitirá personalizar la frecuencia con la cual queremos ver estos desastres naturales. Podemos escoger entre la frecuencia 1 y la frecuencia 5, que vendría siendo lo máximo. Y también podríamos personalizar qué tipo de desastres demenciales queremos ver en nuestros mundos: la lluvia de meteoritos, la lluvia ácida, la ventisca, la tormenta de arena, los tornados, las tormentas y los terremotos. Si queremos que todas se reproduzcan, simplemente las activaremos y le daremos al botón de enviar. Por otro lado, la guía de desastres naturales nos permitirá visualizar qué es lo que podemos obtener con este addon y cómo podríamos sobrevivir a las adversidades de los desastres naturales. Podemos ver una gran cantidad de información y hasta algunos crafteos, pero yo estoy aquí para explicar de todo lo que puedes encontrar en este addon. Y ya saben que con las marcas de episodio ustedes pueden visualizar rápidamente algún apartado que les interese más, por ejemplo el apartado de los crafteos, el cual hasta inclusive nos va a permitir activar estos desastres naturales. Y tengan muy en cuenta lo que nos dice la primera hoja del libro: tengan cuidado con los 7 desastres insanos, manténganse a salvo, ya que puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. La ventisca es uno de los desastres naturales que podremos encontrar y aparecerá exclusivamente en los biomas fríos. Este desastre limitará tu campo de visión, mientras que el frío extremo de este evento te congela. Debes de tener cuidado, ya que esto te causará daño poco a poco, por lo que debes de ser rápido y equiparte una armadura, aunque esto no evitará que te hagas daño. Sí te protegerá un poco del daño de la ventisca, pero no completamente, por lo que debes de ser rápido y poner una fogata, ya que la fogata te permitirá estar caliente incluso en este cruel clima. Hola muchachos, aquí estoy yo, Loboxy, reportando desde la ventisca cerca de la aldea de los Jorges, que todo está muy pero muy feo, ya que me da mucho frío estar aquí afuera. ¿Recuerdan que les había mencionado que la armadura evitaba que sufrieras mucho daño? Pues bueno, la realidad de todo esto es de que sí lo hace en menor medida. No es la cosa que te va a salvar la vida de la ventisca. Como pueden ver, sí hay una gran diferencia entre tener armadura o no tener armadura, por lo que siempre deben de estar equipados, y independientemente de la calidad de la armadura van a recibir el mismo daño. Como lo han visto, estoy recibiendo el mismo daño que recibía con la armadura de Netherita. Pero lo mejor en este desastre natural es simplemente tener una fogata en el inventario, o tener fogatas por todos lados si vives en el bioma congelado. Cuando finalice este evento podremos ver una increíble animación de cómo esas nubecitas o toda la ventisca se va desvaneciendo, para finalmente llegar con una pequeña lluvia, la cual trae truenos, muchachos, por lo que deben de tener también cuidado. Vamos a ir con el siguiente desastre natural, que es el tornado. Esta va a ser mi primera impresión con el tornado. Vamos a ponerle el tornado a estos dos Jorges chiquitos. ¿Dónde? ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, por noche! ¡Wow! La textura, las animaciones de cómo va volando todos los bloques. Me mató el creeper, ya no me dejó ver cómo estaba el tornado, pero se ve increíble. Literalmente todos los objetos que había alrededor. ¡Ah! ¡Y hasta a mí me agarró! ¡Dios! ¡Notch! Por favor, sálvame. ¡Wow! La animación que tiene el cuerpo del personaje es increíble. ¡Wow! Esto es brutal, muchachos. No pensaba que las animaciones de este addon iban a ser tan complejas y tan esplendorosas. Perdón, ya no supe lo que dije, pero ¡ay! Te tira al final. Menos mal que había agua por aquí cerca. Si no, no hubiera sobrevivido. Pero definitivamente hasta está destruyendo todo lo que está agarrando el tornado. Cómo destrozó el árbol, cómo destrozó los bloques, cómo destrozó los champiñones que había alrededor de este lugar. El tornado fue fantástico. Y de igual manera, al finalizar el tornado podremos encontrar un clima un poco más tranquilo. Ya saben, después de la tempestad llega la tranquilidad. Pero no podemos negar que los efectos visuales y sonoros que tiene el tornado son sumamente increíbles. Creo que hasta el momento es mi desastre natural favorito, y eso que no hemos terminado de ver los demás. El siguiente desastre natural que veremos son las tormentas. ¡Wow! ¡Qué efecto visual tan hermoso hay en el cielo!
Esto da bastante miedo. Imagínense salir tantito de su casa minecraftiana y ver esos relámpagos cayendo por todos lados. No, muchachos, da bastante miedo, pero lo que sobresale de las tormentas es de que si hay un grupo de árboles cercanos a este evento, todos van a empezar a quemarse. Y hasta inclusive tienes la posibilidad de que alguno de esos rayos te llegue a dar y te haga bastante daño. Inclusive te puede bajar más de la mitad de la vida. Eso si no llevas armadura equipada. Debes de tener mucho cuidado con este evento, ya que como pueden ver es muy catastrófico, especialmente si vives en una zona llena de árboles. Literalmente este evento hará que todos los árboles que sean alcanzados por rayos se carbonicen, pierdan sus hojas y que su tronco se ponga oscuro, de un color quemado. Si te preguntas para qué sirve el tronco quemado, lamentablemente te voy a decir que solo sirve para decoración debido a que, como está quemado, ya no nos sirve para los crafteos. Vamos a pasar con la tempestad de arena. La wiki nos dice, tengan cuidado con las tormentas de arena en los biomas cálidos arenosos, ya que ralentizan el movimiento y reducen la visibilidad. ¡Wow! ¡Wow! Y hasta inclusive te hace daño y te hace mucho más lento. ¿Qué es lo que puedes hacer ante esta adversidad? Bueno, la wiki no nos da mucha información, pero lo que voy a suponer ahora mismo con mis sentidos de supervivencia, la visibilidad te la quita completamente. Es encontrar un lugar con tierra y probablemente enterrarte ahí. Ay, no, perdí al muchacho que me estaba siguiendo. Bueno, supongo que él se las va a arreglar. Yo estoy buscando un poco de tierra, no puedo creerlo. Ah, aquí hay un poco de tierra y arena. Me voy a sepultar porque estoy seguro que de esta manera podremos sobrevivir. Uf, efectivamente. Si no estamos completamente dentro de la tormenta de arena, podríamos sobrevivir. Simplemente tenemos que buscar un lugar en donde refugiarnos. Muchacho que me estaba persiguiendo hace un momento, por aquí. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Cómo se dispersa toda la tormenta de arena con unas nubes super mega gigantescas? Y el muchacho que me estaba siguiendo se lo tragó la tormenta de arena, ya ni lo veo. Vamos con el siguiente desastre natural, la lluvia, tus ojos son fríos como la lluvia ácida. Tengan cuidado con la lluvia ácida, ya que daña a los jugadores y a los mobs, indiscriminadamente, ya seas pasivo o ya seas, déjame cambiar esa palabra, ya sea un mob tranquilo o un mob agresivo. Además, mata gradualmente la vegetación, por lo que puede destruir completamente tus cultivos. Oh no, mis cultivos de zanahoria, no voy a permitir que eso suceda. Así que vamos a invocar a la lluvia. ¡Ay! ¡Sí me está envenenando! ¡Ah! ¡Me está envenenando, muchachos! Me voy a cubrir abajo del señor árbol. No, el señor árbol se está empezando a deshacer y me pregunto si es porque le quitaron los troncos o por la lluvia. Ahí hay un árbol más granote, pero hay un slime. ¿De dónde salió el slime? Esto no me lo dijo la feedback. Esto es un encontrón bastante peligroso. Esto es una sorpresa bastante agradable, así que hace que aparezcan slimes. Afortunadamente el evento de la lluvia, yo pensaba que ya se había calmado y iba a decir no era tan largo, pero definitivamente lo es. Lo único que podemos hacer ante este evento catastrófico es enterrarnos en el piso o buscar una zona segura, como el señor arbolito que no se está deshaciendo. O bueno, sí se está deshaciendo poquito a poquito. Usted puede, señor árbol, aguante. Pero el efecto visual que tiene la lluvia es hermoso, muchachos. Uno piensa que está terminando, pero no. Sigue y sigue lloviendo. Hasta inclusive podemos ver cómo inclusive cuando se pega con las hojas aparecen unas pequeñas partículas de burbuja diciéndonos que esto es bastante corrosivo, agresivo para nosotros. Espero que mis zanahorias hayan sobrevivido. Y esto no acaba aún y mi árbol ya se está muriendo, muchachos. Wow, yo creo que para poder farmear un poco de slime, la verdad es que nos vendría bastante bien, pero como este men ya mató a los slime grandotes, pues ya se están volviendo chiquitos y nos van a empezar a atacar. Aunque tengo entendido que el veneno solo te deja a 1 de vida o a 0.5 corazones, lo cual no debería de matarte. Y acabó con la mayor parte de mis cultivos, sí, efectivamente, pero no los destrozó totalmente. Pero miren cómo dejó toda esta zona verde. Se volvió en varias partes en bloques de tierra, ya sin pasto, y hasta inclusive destrozó los árboles que se encontraban alrededor de nosotros. La lluvia ácida es un evento bastante terrorífico.
Vamos por el penúltimo desastre natural, la lluvia de meteoritos, o sea, la lluvia versión 2 más catastrófica y que dejará boquetes en tu mundo. Probablemente no lo he probado. Vamos a activar la lluvia de meteoritos. ¡Y wow! ¡Wow! Uno viene directo a mí. Pégame, chócame contra mí. ¡Ay, pero esto se ve sorprendente el efecto que tiene! ¡Wow! Y la animación de cámara que tiene el movimiento. ¡Wow! Este es mi evento súper mega favorito. Es que se ven como fuegos artificiales. Se ve bastante hermoso, se ve bastante bonito. Miren la cantidad de daño que ha hecho. Si vives en una zona llena de bosques, se te va a quemar más feo que la lluvia de relámpagos. Pero eso fue increíble, muchachos. Me encantó el efecto que hubo en el cielo. La wiki nos dice unas cositas importantes sobre la lluvia de meteoritos. Tengan cuidado con los meteoritos que llueven del cielo, que explotan al impactar y a veces dejan atrás restos antiguos. ¿Los restos antiguos acaso se referirá a la obsidiana que deja atrás? ¿O acaso hay algo dentro de la obsidiana? Hay restos antiguos. Tenía la idea de que se refería a lo que podíamos encontrar en el Nether, ya saben, el mineral de la neterita. Y mis sospechas estaban totalmente confirmadas. Podremos encontrar escombros ancestrales dentro de la obsidiana. Pero nos dijo que a veces, así que es como una búsqueda de tesoro. A veces te va a aparecer y a veces no. Aquí tenemos otro escombro por aquí en este pequeño meteorito. Creo que no vamos a poder encontrar un escombro. No, parece ser que hay mucha más probabilidad en los meteoritos más grandes. Aquí hay uno grande, así que definitivamente debe de tener por lo menos un escombro ancestral. ¿O no? Hasta inclusive eso no te lo garantiza, ¿acaso? No, independientemente si es pequeño o grande, a veces traerán y a veces no. Hemos llegado al apartado de los crafteos, el cual nos permite craftear cosas exclusivas del addon. Afortunadamente tenemos un artículo que nos avisará cuando haya un evento peligroso, pero esto simplemente nos avisará, muchachos, no es como que nos vaya a resolver la vida. Por ello les presento la alarma de desastre, que se craftea con 4 lingotes de cobre y 1 de redstone. Y junto a este artículo llega el controlador de desastres naturales, con el cual podremos personalizar los desastres naturales, aunque esto ya se los mencioné al principio de este video. Cuando tengamos este objeto, nosotros podemos hacer que aparezcan los desastres naturales. Si usamos un artículo extra, por ejemplo un ojo de araña para activar la lluvia ácida, una bola de nieve para activar la ventisca, un pedernal para activar la lluvia de meteoritos, un pedazo de membrana fantasmal para activar el tornado, y así con los diferentes desastres naturales. Como pueden ver, podemos invocar estos desastres naturales hasta inclusive en supervivencia por un costo no bastante elevado. Pero si les parece, hablemos un poco más acerca de la alarma de desastres. ¿Para qué sirve la alarma de desastres? Bueno, este va a sonar exclusivamente cuando vaya a ocurrir un desastre natural. Bueno, creo que no hacía falta decirles eso porque era bastante obvio. Esta alerta alertará a todos los jugadores cercanos con una cuenta regresiva para que puedan tomar sus medidas y ponerse seguros o enterrarse antes del evento catastrófico. Esta va a ser la primera vez que use este artículo y la verdad es que todos los eventos que ustedes vieron en el transcurso del video los invoqué con los artículos debido a que no podía esperarme hasta que apareciera uno de estos eventos, muchachos. Lo he puesto en una frecuencia de nivel 5 y esto debería de avisarme cuando ocurra algo. Y eso será en cualquier momento. En cualquier momento. Han pasado 1.000.000 de años. Bueno, en realidad han pasado como 10 segundos, pero yo soy bien nervis. Señor Pollo, necesito mi coco. ¡Oh, la alarma está encendiéndose! ¡Oh, esto se ve espectacular! No creía que iba a tener una animación tan chula. ¿Qué evento sucederá, muchachos? Tengo miedo. Pero no nos avisa con una cuenta regresiva. Creo que esta luz simplemente nos aparece así a lo lejano. O sea, tendríamos que estar pendiente de esta luz o llevarnos uno de estos artículos a la zona donde vayamos a estar. Interesante. ¡Terremoto! Alarma en 30 segundos. Y el terremoto fue algo que yo no probé porque lo quería probar en persona. Y empieza en 30 segundos, muchachos. En 20 segundos empieza el terremoto. O por noche, estoy emocionado, ni siquiera he leído la wiki para saber qué es lo que sucede con el terremoto. En 10 segundos empieza el terremoto y no me puse seguro. Me voy a poner arriba de esta cosa. No llegué, muchachos. ¿Qué está sucediendo?
El piso está temblando. ¿Acaso se va a abrir? Me ha dado ralentización. Me ha puesto un poco lento, muchachos. No puedo correr. Tengo miedo de lo que va a suceder. Oh Dios. Oh Dios, oh Dios. No puedo correr porque sí te ralentiza bastante. Ay, muchachos, tengo miedo. ¿Se va a abrir el piso en cualquier momento? Esto da bastante miedo, o sea, es porque pues yo he sufrido terremotos, bueno, no terremotos, pero sí temblores y sí te ponen las cosas nerviosas. Imagínense que se hubieran puesto el sonido de la alarma sísmica ahí. ¡Ah! Traumas, muchachos, traumas con solo recordarlo. Ay, eso sí da bastante miedo. ¡Ay! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Literalmente deja un boquete en la zona en donde tú estabas. O sea, todo esto estaba plano, estaban mis cultivos de zanahoria y han desaparecido. Ha dejado un gran boquete el evento del terremoto. Si estuviera aquí mi casita de madera o de tierra, la verdad es que sí me sentiría bastante triste porque hubiera sido totalmente destrozada por el terremoto. O sea, supongo que si estos desastres naturales te agarran, lo mejor que puedes hacer es correr de la zona si tienes cosas valiosas, ya que como pueden ver, literalmente pueden destrozarte todo en un momento. Y no hay mucho más que te pueda contar de este addon. Hemos visto todos sus crafteos y todos los eventos catastróficos que vienen con él, y cada uno de ellos fue sorprendente. Estoy encantado con este addon y ya saben que yo les doy mi opinión súper mega honesta. Creo que si decides comprar este addon, definitivamente lo debes de hacer si te gustan esta clase de eventos en tu mundo, porque recuerden que pueden destruir todo tu esfuerzo y todo lo que hayas construido en un momento. Por lo que, como puedes ver, no es apto para toda clase de jugadores, así que debes de considerar eso si estás dispuesto a reconstruir todo lo que se te vaya a romper con este addon. Y sí, no me puedo ir de este video sin activar todos los eventos catastróficos al mismo tiempo. Para ello me he venido a la aldea de mi mejor amigo Jorge Pajero Loco. Aquí nosotros vamos a activar todos los eventos naturales. Vamos a activar la lluvia ácida, esto y esto otro. Dios mío, no puedo ver nada. Mi celular, mi computadora está explotando, muchachos. ¡Oh! No, ¿qué está pasando? No puedo ver nada. Ay, Dios mío, esto es una verdadera locura. Es que no creo que ningún aldeano vaya a salir vivo de esto. Hasta inclusive me voy a regenerar y automáticamente voy a salir en el caos. No, activar todos los eventos sobrenaturales o bueno, naturales al mismo tiempo es un tremendo error. Y ahora lo saben, muchachos, nadie va a poder sobrevivir a esto. Me pregunto cómo va a quedar las cosas cuando todo esto termine. ¿Cómo que los Jorges siguen aquí vivitos y coleando? Wow, qué lag da activar todos los eventos. Supongo que todo por todos los efectos que hay en pantalla. Wow, esto fue demasiado destructivo. No sobrevivió ningún Jorge a todos estos eventos naturales. Por lo que sí, definitivamente no los activen al mismo tiempo, porque si no quedará esto en su lugar. Huh.